Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Fe inquebrantable, esta sería la parte número 1 y este pequeño libro nos habla de un tiempo difícil, de un tiempo crucial, donde Habacuc fue llamado a predicar y él estaba preocupado por lo que venía destrucción, venía Babilonia, los caldeos, un pueblo muy pero muy cruel, venía arrasando con todo por la zona y se dirigía, era imparable, iba camino a Jerusalén y él comienza un diálogo con nuestro Dios y en ese contexto es como está escrito este texto, hermanas y hermanos. ¿Encontró Habacuc? Capítulo 2, del versículo 1 al 5, vamos todos juntos a una voz. Sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Vamos en oración. Amado Padre, te damos gloria y honra por este gran privilegio, Señor, que nos has dado esta noche de poder reunirnos con mis hermanos y hermanas. Qué gozo, Señor, nos da el poder tener un medio de gracia, Dios, como lo es la iglesia local. Muchas gracias, Señor. Háblanos al corazón, tanto a los que estamos aquí presentes, Señor, como a los que están en sus hogares. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de nosotros. Tú conoces las razones por las cuales, Dios, los hermanos no pueden congregarse. Tú lo sabes más que nadie, Señor, y haz conforme, Señor, a tu voluntad, conforme, Señor, a tu misericordia con cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Fe inquebrantable. ¿Qué es fe o qué significa la palabra fe? La mayoría de nosotros creo que no somos ajenos a lo que la Biblia dice acerca de la fe. De hecho, hermanas y hermanos, que el cristianismo es una vida de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no podemos relacionarnos con Dios. La fe, la palabra fe, que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la palabra pistis, que significa convicción, confianza en Cristo. En primer lugar, para la salvación, significa fidelidad, significa estabilidad. Quiere decir que cuando nosotros decimos que tenemos fe en Cristo Jesús, eso quiere decir que estamos firmes en Él. Cuando hay salud, cuando hay enfermedad, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, en todo tiempo, hermanas y hermanos, nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús.
Así que la palabra fe significa convicción, significa confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, la palabra de nuestro Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, en este versículo está resumida la fe en pocas palabras. De ahí en adelante, cuando usted lee todo el capítulo 11, es como la explicación y el escritor a los hebreos va usando testimonios, hace una gran lista de hombres y mujeres de cómo ellos perseveraron hasta el final y cómo su fe fue inquebrantable, cómo murieron, pero nunca cambiaron, nunca dejaron de confiar en nuestro Dios. Se enfermaron al igual que nosotros, tuvieron pérdidas materiales, fueron apedreados, fueron cortados en dos, fueron encarcelados, fueron desterrados en islas. Pero estos hombres, hermanas y hermanos, nunca dejaron de confiar en Dios. Así que tenemos una idea entonces de lo que queremos aprender en esta ocasión de fe inquebrantable. Yo quiero que volvamos al capítulo 2 de Habacuc. Vamos a ver, este libro es corto, pero es un libro maravilloso porque nos fortalece, nos ayuda a ver algo similar a lo que nosotros estamos viviendo en nuestra época. ¿Hay maldad en el mundo? Sí. El pueblo de Dios está sufriendo al igual que los paganos, en parte, sí. Si usted piensa por un momento, si hay hermanos allá en Ucrania, en esa guerra, allí dentro de todos esos bombardeos, sí, hay hermanos, hay iglesias cristianas. En Israel, en Palestina, hay evangélicos que sus casas han sido demolidas por esas bombas, sí. En África, donde hay tanta hambre en muchos de esos países, hay cristianos que tienen hambre, sí. Y las personas que no creen en Cristo usan aquella frase que dice: aquí estamos pagando justos por pecadores. Bueno, le digo eso porque la idea de Habacuc, el sentir de Habacuc era algo similar. Él estaba inquieto porque él decía: ¿cómo es posible que nosotros, los que creemos en Dios, estemos sufriendo al igual que los incrédulos? ¿Cómo es que Dios nos está tratando de la misma manera? Entonces, si usted va al capítulo 1, aquí está la queja, versículo 1, capítulo 1 de Habacuc, versículo 1 en adelante. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? Así comienza él su diálogo. Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ve, hermanas, la angustia de este predicador, de este profeta menor. Si nosotros hacemos una comparación, estamos en tiempos semejantes. Hay angustia, hay dificultades, tenemos tantas enfermedades, acabamos de salir de una pandemia, hay miedo. Hay miedo. Muchas personas se han quedado en los hogares, muchas personas no quieren ir a trabajar. Hoy muchas compañías están pidiendo trabajadores, porque muchos están recibiendo el chequecito de desempleo todavía y se acomodaron, no quieren regresar. Usted ve rótulos por todas partes, se necesitan trabajadores. Me encontré un hombre un día de estos diciendo que iba a cerrar la compañía de construcción porque no tiene trabajadores. Y me dijo: ¿sabes? Tengo un grupo de mujeres que son las más fieles, que trabajan cortando grama. Tengo como 5 mujeres que son las que se han quedado. Los hombres, muchos se han apartado. Eso le pongo ese panorama para que usted vea lo que está pasando a nuestro entorno. Bueno, la situación se va a ir poniendo todavía más aguda, más difícil. Entre más cerca esté Cristo, más complicado va el asunto. Esto no va a mejorar. Al igual que en el tiempo de Habacuc, nosotros nos podemos poner a pensar: Señor, ¿y por qué tantas cosas que están pasando? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tantas cosas, Señor?
que yo no entiendo. Esa podría ser nuestra queja. Versículo 3 de Habacuc 1 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. El tiempo no ha cambiado, el ser humano sigue siendo el mismo. Peleas por todas partes. No sé si usted lo ha notado, pero hoy hay que andar con cuidado en las calles. Personas que andan manejando andan arrebatados. Y si usted se descuida, le dan con todo. Son tiempos difíciles. Entonces, Habacuc estaba preocupado y miraba tanta maldad, tanta violencia. Pero también él estaba viendo la iniquidad del pueblo de Israel, que no se percataba de que Dios estaba permitiendo la violencia y el pueblo estaba rebelde, no entendía. Habacuc salía a predicar al igual como lo hizo Jeremías. Jeremías lloraba, Isaías, todos estos hombres predicaron una y otra vez el llamado a que se volvieran a Dios el pueblo, y el pueblo no comprendía. Y Dios, que es justo, Él iba a disciplinar al pueblo, y lo único en este tiempo de Habacuc, los que habían quedado todavía, que no habían sido esparcidos, era la parte sur, Judá. Pero venía Babilonia, venían los caldeos, y Isaías y Habacuc está sorprendido. ¿Cómo es posible que Dios traiga a un pueblo tan malvado para lastimar a su pueblo? Eso es impresionante. Eso le quitaba el sueño a Habacuc, pero ya lo vamos a ver cómo Dios le responde. Versículo 4: por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Había corrupción donde quiera, y él dice, bueno, la justicia no prevalece, el hombre hace a su conveniencia, y estos caldeos no son personas temerosas de Dios, ellos son crueles. Versículo 5, para usted mire la fotografía de este pueblo malvado. Yo estaba meditando en este profeta menor y yo decía, yo creo que es así como este pueblo que viene con todas esas bombas, que quiere terminar con Ucrania, como Vladimir Putin, que tiene hambre de poder, y la China, Norcorea y todos estos países que tienen estos líderes que están bien armados. Podríamos decir nosotros, están armados hasta los dientes con tantos nucleares que tienen. Entonces, ¿pero para dónde van? Tarde o temprano van a llegar aquí. Y probablemente nosotros estamos como en la víspera de Habacuc, que vienen hacia esta zona. Y si Dios lo permite, van a arrasar con todo. Y si Dios quiere, van como una planadora. Y pueda que sí, porque usted dirá, ¿estamos en problema en Estados Unidos? Sí, el aborto, este libertinaje que hay. ¿Usted cree que Dios está a gusto? ¿No? Y esto es como un ensayo que está por allá calentando motores. Y nosotros, el pueblo de Dios, ¿cómo estamos? Estamos viendo que es algo similar a lo que ya ha pasado en el pasado, como el pueblo, el remanente de Dios se vio en esas situaciones difíciles. Yo creo que sí, que no quepa la menor duda. Versículo 5 de Habacuc 1 dice, mirá entre las naciones. Aquí viene ya la respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Y dice, mirá entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Bueno, el asunto estaba difícil en el momento de Habacuc, estaba complicado. Pero se iba a poner peor.
Y Dios le dice, mira Habacuc, yo te entiendo, hijo, estás preocupado, sales a predicar, este pueblo no entiende, tú les dices que se dejen el pecado, que se vuelvan a mí, porque solo conmigo van a poder sobrevivir. Pero no es nada, hijo, no es nada. Como Dios nos puede decir este día a nosotros, no es nada lo que ustedes han visto. Esa pandemia, esa cuarentena que tuvieron, ese año que estuvieron sin trabajar, donde sus ahorros se debilitaron, eso no es nada para lo que viene. Miren lo que están viviendo esos pueblos. ¿Ustedes creen que esas familias allá en Israel, que con esas alarmas que vienen las bombas en Irán, en Palestina, en Ucrania, toda esa región donde hay guerra, ¿ustedes creen que esas personas viven a gusto? No, ese es un tormento. Y Dios nos dice, bueno, puede suceder algo aquí en Estados Unidos que cuando se cuente probablemente ni lo creerán. O si yo me pusiera a decir, hermanas y hermanos, lo que viene a Occidente es algo terrible. Usted diría, pues este pastor como que no durmió bien anoche. Como que este pastor como que ya nos quiere dar miedo para que nosotros nos motivemos. No, Dios le dice a Habacuc, va a haber algo que la gente no lo va a creer. Es que sí, usted sale por la calle, es decir, que este país está bajo la ira de Dios y que Dios ya se apartó de Estados Unidos y que todos esos tornados y que todas esas inundaciones y todas esas cosas que están pasando y lo peor está por llegar, cualquiera le puede decir, este está loco, métanlo a la cárcel, depórtenlo, mándanos para su país, este hombre, ¿qué vino a hacer aquí? Y si todavía usted le dice a un norteamericano, sale como sale uno ahí en la calle, ¿verdad? Con una bocina tapando al predicador que no predique. Porque la gente no lo cree. Igual que en la época de Habacuc, venía una situación difícil y era la justicia de Dios. Y Dios iba a levantar un pueblo malvado, más malvado que Judá, porque Judá estaba rebelde, no quería obedecer a Dios, entonces eran malvados, porque tanto favor que habían recibido de Dios y no querían. Entonces Dios dice, voy a levantar un pueblo más peor que ellos para disciplinarlos, para que vean ellos. Claro que después ese pueblo gentil como Babilonia fue juzgado por Dios también. Versículo 6. Porque aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Vea la descripción, hermano, vea cómo Dios lo describe y cómo usa las metáforas de animales, de fieras salvajes. Eso quiere decir que este ejército que venía para Jerusalén era un ejército cruel, pero cruel, malo. Ahora entiende usted por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. ¿Cómo iba a querer ir? Si esos ejércitos violaban a sus mujeres, mataban a sus hijos, les quitaban todo, demolían todo. Miren lo que dice el texto. Cualquiera puede decir, caramba, y eso está en la Biblia, eso está allí. Esto no es un cuento, esto es real. Es lo que estamos viviendo nosotros, toda esta violencia y oigan, puras bombas y pura destrucción. Es como se quiere arreglar. Eso no es nuevo, es parte de la soberbia del hombre, parte del pecado del hombre, que de tiempo en tiempo pasan desastres naturales creados por el hombre. El hombre, imagínense el arsenal que tiene ahora. El mundo va a quedar devastado, o sea, al comenzar. ¿Usted cree que si Estados Unidos se ve en un momento acorralado, usted cree que no va a tirar todos los nucleares que tiene? Los va a disparar todos. ¿Usted cree que Israel en un momento que se ve que ya lo están destruyendo y que no tiene salida, usted que no va a tirar todo lo que tiene escondido? Lo va a tirar. ¿Cuándo va a hacer eso, pastor? Yo no lo sé, pero va a pasar. Pero estamos en esa víspera, ¿sí? ¿Y cómo debemos de estar nosotros? Como las vírgenes prudentes, con la lámpara encendida y con aceite extra, porque nuestro amado viene. Pero estamos sufriendo, sí. Si usted mira muchas noticias, se puede enfermar, se puede deprimir. Hoy no es recomendable ver tantas noticias. Tiroteos aquí, tiroteos allá. Este país es de los países más seguros en el pasado, hace 10, 20 años. Está ahora en uno de los países más inseguros, más violentos.
Nuestros hijos corren peligro en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Nosotros corremos peligro en un supermercado, en un restaurante. Usted está ahí, de repente llega un loco y dispara. Esa es la noticia de todos los días. Entonces nosotros no podemos estar dormidos y decir, bueno, eso pasó en aquellos tiempos. No, la violencia está ahí, es el pan de cada día. Pero lo peor está por llegar. Y dice el versículo 6, porque aquí de Habacuc 1, estamos viendo el contexto para que usted vea. En el capítulo 2 que vamos a llegar ahí, vamos a hacer una aplicación rápida. Estamos viendo el contexto, el trasfondo difícil. Y en ese momento cualquiera puede decir, pero ¿quién va a poder sobrevivir a esto? Lo mismo podríamos decir nosotros, pero pastor, ¿cómo vamos a poder sobrevivir con tanta desgracia? Si mire cómo está la comida de cara, el combustible ya no alcanza el salario. Y uno se asusta, usted va y un lunch les cuesta una gran cantidad de dinero. Y usted se queda asustado. Eso es aquí. Y usted sabe que aquí se valora el trabajo. Ahora piense por un momento en nuestros países, que el trabajo no es valorado. Y la comida vale lo mismo. La ropa. Claro, hablando de restaurantes de aquí, como el McDonald's, usted va a El Salvador, una persona agricultora del campo que tiene un salario bajo, piensa para ir a gastar con su familia $50 en una sentadita, porque la hamburguesa allá vale lo mismo que aquí, es el mismo precio. El problema es que no se gana ese dinero. Si la persona dice, ¿cómo vamos a ir? Pues una vez al año probablemente al McDonald's, que usted, pues probablemente usted todos los días pasa por ahí. No, la situación es seria, hermanas y hermanos. Y los cristianos estamos ahí. Decimos, ¿y cómo vamos a sobrevivir? Bueno, en el capítulo 12 el Señor le dice a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Aquí la única forma de sobrevivir es aferrado al Señor, confiando en el Señor. De otra manera, vamos a colapsar igual que todos. Mire, esto está de moda hoy, que muchos derrames faciales le está dando a la gente. Usted escucha por allá, aquel le dio un derrame aquí, aquel se quedó que no puede hablar, aquel otro está que no puede caminar, y aquel que mira, y aquel otro, y un montón de cosas. Y de repente nos llega a nosotros. Oye, la gripe no llega como antes, que una mocazoncita, no, llega con fiebre, y hoy llega con un montón de cosas que usted dice, ¿y qué es lo que tengo? No sé, esto nunca me había dado a mí, yo soy fuerte, yo me repongo. Y hoy no me siento inútil, no. Es que los tiempos, hermanas, la única forma de sobrevivir es aferrado al Señor. Versículo 6, porque aquí, Habacuc 1:6, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué es lo que está haciendo Vladimir Putin? Bueno, él quiere a Ucrania, pero él quiere más países. Él tiene un hambre de poseer. Y él está ahí. Esta nación asiática. Entonces son líderes que vienen, que son como similares a estos, los caldeos. La mayoría de ellos son ateos. Esas personas no creen en Dios. Ellos creen en su fuerza, esa es la violencia para ellos. Eso no, probablemente muchos de estos hombres no tienen misericordia, no conocen la misericordia. Aquí lo pinta, mire lo que sigue diciendo, versículo 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza. Y levantará terraplén y la tomará.
Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios con D minúscula. ¿Qué dicen? Usted ve cuando Joe Biden sale y habla acerca de esta guerra en Ucrania, dicen, ese hombre dice, si no se detiene ahí en Ucrania, ese hombre va a arrasar con toda Europa. Él, si atrapa a Ucrania, después va otro y otro es imparable. Y yo cuando escucho a estos líderes, digo, estos hombres saben, estos hombres piensan, estos hombres sienten y tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo Estados Unidos? Porque está lejos de Dios. Ahí está todo. Se sienten vulnerables, ya no tienen la fuerza. Solamente quedó ahí como un espejismo en el dinero, en Gawe Trust. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios que ellos se han inventado. Con D minúsculo. God bless you America. Ese solamente es un cliché. Dios no tiene la obligación de bendecir a los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos esta nación porque vivimos aquí, pero también tenemos que ser honestos y saber lo que nos espera, lo que viene. Y pastor, ¿y por qué usted dice eso? Bueno, porque la iglesia deberíamos estar clamando por misericordia. Por eso oramos por Estados Unidos, por eso oramos por Israel, porque la Biblia nos ordena a que oremos. No queremos tampoco nosotros que nos vayan a atacar, porque si no nos van a matar a todos. Pero somos honestos y sabemos que puede pasar. Tal vez en este tiempo se ve, el panorama no pinta bien. El punto es, ¿cómo estamos nosotros? Mire el panorama, cómo Dios se lo reveló a Habacuc. Él estaba como engañado, porque él estaba preocupado. Y le dice, bueno, si estás que no puedes dormir por lo que está pasando, pues ahora ya no vas a dormir para nada, porque lo que viene es peor. Pero Habacuc, no es para darte miedo. Esto es para que entendas que yo soy soberano y que yo soy justo y que no tendré por inocente al culpable. El hecho de que yo amo a Israel no quiere decir que yo le voy a tolerar el pecado, hermanas y hermanos. Esta historia es paralela a la historia de la iglesia. Así como Dios trató con Israel, Dios está tratando con nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. Versículo 12 de Habacuc, capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Vuelve a Habacuc, él. Dios mío, santo mío. Ahora él entiende y dice, oh, yo entiendo por qué toda esta destrucción, porque tú eres santo. Te hemos ofendido. Dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Los caldeos y ese pueblo malvado. Dios dice, Habacuc, él conoce la soberanía de Dios, él conoce la magnitud de Dios. Dice, sé que ellos no nos van a desterrar, sé que ellos no nos van a hacer polvo. Yo sé que tú vas a preservar un remanente, como hoy la iglesia, digamos, puede ser atribulada. Y muchos hermanos están muriendo, pero no quiere decir que la va a matar el diablo o ningún líder, porque Dios la preserva, Dios nos guarda. Pero eso no quiere decir que podemos ser disciplinados por nuestra rebeldía. Sí, la disciplina viene. Miren la razón por la cual venía la disciplina a ese pueblo en esa época. Habacuc le dice, yo sé por qué es lo que va a pasar esto. Versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver la maldad, ni puedes ver el agravio, porque ves a los... ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas.
por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc llega a un punto y dice, bueno, como el que pesca en el mar, saca los peces con anzuelo. Usted ve cómo los peces cuando muerden el anzuelo, cómo se dañan la boca. Y él usa esa metáfora, dice, bueno, como los peces, la humanidad, y tú usas a uno que es cruel, pero lo haces, y este cruel, él no mira al cielo, él piensa que la red es como su Dios que tiene poder, y esta es tan absurda la cosa, que es un incrédulo cruel que Dios usa, para que usted vea que Dios usa hasta el mismo diablo. Cuando Dios quiere hacer algo, hasta el mismo diablo usa a Dios, porque todo es su creación. Entonces Habacuc dice, yo sé que este grupo de personas malvadas nos va a lastimar, pero luego tú los vas a juzgar y ellos también van a perecer, porque ellos van a pensar que fue su inteligencia que lo llevó a ese dominio. Vamos al capítulo 2, donde leímos cuando empezamos. Aquí está la salida, esta es la fe inquebrantable. ¿Cómo sobrevivir en estos tiempos? ¿Cómo no perecer en esta época? Aquí está, hermanas y hermanos. Yo sé que muchos de nosotros a veces encontramos hermanos y dicen, mire, ¿y usted conoció a fulano? Oh, sí, servimos juntos allá en una iglesia. Fíjese que está en la cárcel. ¿Cómo así? No, pues se metió en problemas. Pero ese hombre allí servía en la iglesia, cantaba. Y usted va a escuchar a otra cosa. ¿Y usted conoció aquel matrimonio? Sí, hombre, yo lo escuché. Yo estuve hasta en la casa, comieron conmigo. Yo los invité, fueron y se sentaron ahí. Y increíble, hasta me impactaron. Yo quería ser como ellos en ese momento, porque como hablaban de las escrituras. Se divorciaron, fíjense. Pero no puede ser. Son historias, hermanos, que todos los días nosotros las escuchamos. Y mire, y usted conoció a aquel hombre. Sí. ¿Se acuerda que predicaba? Sí, todavía me acuerdo aquel mensaje que predicó, que hasta me impactó a mí. Fíjese que se hizo mormón. ¿Cómo? Se hizo mormón. Pero ese hombre decía, son la escritura. Hermano, le estoy poniendo ese contexto del panorama para que usted entienda cómo está el momento. ¿Por qué las personas se apartan? ¿Por qué las personas dejan de creer en lo mismo que al principio creyeron? Yo tengo colegas que se hicieron judíos, ellos se llaman mesiánicos. Hoy son se me va el nombre que le dan, de Kabbalah. Y no tienen pena, hermanas y hermanos, de decir que son Kabbalah. No tienen pena, no tienen vergüenza. Lo predican, dan seminario. Pero predicaron un día apasionados el evangelio. Y usted dirá, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que cambiaron? Es que todos corremos el peligro, hermana y hermanos, todos nosotros corremos el peligro. Y uno dice, ¿cómo es posible que ese hombre que predicaba el glorioso evangelio? Yo recuerdo que este hermano predicaba, desglosaba Romanos capítulo 3, versículo del 21 hasta el 29, 28. Y nos dio una serie.
Y yo digo, ¿qué nos, hasta este pastor hasta casó un hermano de nuestra iglesia? Y no lo digo así, porque estoy juzgando. No, yo lo que estoy es alarmado. Ese es el punto mío, que yo estoy alarmado. Y no me cabe en mi cabecita. Digo, ¿cómo puede ser que nosotros con pasión le enseñamos la cruz de Cristo y cómo Cristo murió, la justificación, la redención, la santificación, la glorificación, y de repente estamos con otras cosas después? ¿Qué es lo que nos hizo cambiar? ¿Y por qué seguimos algunos anclados allí mismo? Por la misericordia de Dios. Pero no quiere decir que no hemos sido atacados y han venido esos nortes, esos huracanes que nos han sacudido. Aquí está el secreto para mantenerse. Habacuc capítulo 2. Aquí responde Dios a Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Porque usted lee el capítulo 1 y cualquiera puede decir, pero ¿en algún momento será que se equivocó el profeta menor, se equivocó el predicador? Es como lo que yo le acabo de contar. Lo que yo le acabo de contar es verídico, es real, usted lo puede comprobar. Y no es chisme, son historias reales. Pero usted puede irse y decir, este pastor muchos cuentos. Vaya, mira en lo que el pastor pasa fijando, preocupándose por aquellos que andan descarriados. No, yo lo cuento porque me da tristeza. Y yo le he predicado a muchos. Yo recuerdo que le decía a un hermano: congrégate, hermano, congrégate, congrégate. Y un día quizás ya estaba muy enojado. Lo que querés es tenerme aquí en la banca todo el tiempo. Y ahora cuando a veces nos encontramos y yo hablo, y él me habla de todas las tragedias, todo y esto. Y yo adentro digo: hermano, congrégate. Y a veces me dice esta persona, quizás me dice, si yo me hubiera perseverado allí, me dice, con usted y hubiera estado siempre ahí, no hubiera dejado de congregarme, quizás no se hubiera destruido mi matrimonio, no me hubiera divorciado. A lo mejor, le digo. Pero, claro, el corazón está triste, porque nadie quiere eso. Yo no quiero que a usted le pase nada malo. Yo quiero que a usted le vaya bien. Pero mi deber es advertirle, decirle: hermano, no se desconecte, manténgase firme. Pastor, pero ¿cómo voy a aguantar? Recuerde que este asunto es por fe, por confianza en Dios. Si usted siente que la fe se le está desgastando, dígale a Dios: auméntame mi fe, como los discípulos le dijeron en algún momento: Señor, aumentanos mi fe. Como aquel padre que llegó a pedir un milagro a Jesús y le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, a todos nosotros nos llega la desesperación, la angustia. Pero aquí está la clave, versículo 2 del capítulo 2 de Habacuc dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí está el versículo. Es aquí aquel cuya alma no es recta. Ve, hermano, uno de nuestros pecados por el cual nosotros nos desconectamos de Dios. Y esto no quiere decir que es el dinero, la posición, no, es simplemente la independencia, nos independizamos. Dice, se enorgullece.
Usted sabe, el orgullo es algo normal. Ese es un pecado que heredamos nosotros en nuestra naturaleza. Y el primero que quedó condenado fue Satanás por su orgullo, porque el orgullo es simplemente, vea, creerse que nosotros podemos por nosotros mismos. Eso es todo. Esto lo puedo hacer yo, esto yo lo hago así, así. Entonces ya cuando nosotros nos enorgullecemos, ya no dependemos de Dios, porque ya la humildad ya se desapareció y en otro tiempo nosotros no teníamos problema con orar a Dios. Señor, necesito un trabajo. Veníamos, orábamos, Señor nos proveía un trabajo. Ahora no, usted ya puede inglés y ahora usted ya se sabe todo cómo es el sistema aquí. Ya usted ya no ora, usted va, dice, llena la solicitud, dice, si me lo dan bueno, si no, pues me da lo mismo. ¿Ve? Ese es orgullo. Porque ya nosotros ya no dependemos de Dios. Usted va a hacer un negocio, primero va al banco, usted dice, antes no, pues usted como tenía temor a Dios, usted primero venía y decía, vamos a ayunar, vamos a orar. ¿Qué le decía a su esposa? Oremos, pidámosle a Dios, tengamos paciencia. Ay, no, hombre, ahí oramos después. Es lo que está diciendo aquí Habacuc. Dice Habacuc, por esta situación es lo que va a venir, la destrucción. Pero hay algo en medio de todo eso que como que le da dirección el Señor y dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Punto y coma. Mas el justo por su fe vivirá. Es decir, que vamos a estar afligidos, sí, vamos a estar en tormento, sí, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nosotros puede que tengamos los mismos problemas que tiene el incrédulo, pérdidas materiales, enfermedades de toda clase. Pero aquel se enreda con la droga, con el licor y se enoja, maldice. Pero el justo por la fe vive. Este ha sido salvo porque confía en Cristo Jesús. Y así como Cristo lo ha perdonado, él cuando se enferma busca al Señor, él se consuela en el Señor. Cuando tiene una pérdida material, que no tiene empleo, él se consuela en el Señor. Él sabe que solo cerca de Dios es más que vencedor. Pero aquel que no tiene fe en Cristo, que no ha sido justificado, ese termina enojándose con Dios. Y hay muchas personas que en un tiempo se creyeron cristianos que terminan siendo ateos. Personas que dicen, no, yo fui pastor, pero ya no creo en ese Dios. No, dice yo iba a la iglesia, pero yo dejé de creer en ese Dios porque permitió que se muriera mi mamá, permitió que se muriera mi hija. Hay personas resentidas con Dios. Pero el justo por la fe vivirá. Este es el texto que cambió la vida de Martín Lutero en Romanos. Yo me repetía esto hoy en la tarde y decía yo, por el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Viera, hermanos, qué alivio trajo. Una liberación, una paz. Y decía en mi interior, esto debo de repetirme cuando me sienta desanimado, cuando sienta que ya no puedo ir a evangelizar, que me siento que no veo resultados. Cuando vea a los hermanos que no quieren congregarse, yo repetirme, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque, como lo dice Habacuc 3, vaya conmigo aquí, los últimos versículos, versículo 15, por ahí hay un texto que es impactador. Corra ahí, vamos a leer este texto y aquí terminamos. Vamos a seguir. Habacuc 3, 17 al 19. ¿Lo encontró? Mira lo que dice este texto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir esto? Mas el justo por la fe vivirá. Pase lo que pase, hermanas y hermanos. Si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted tiene una fe verdadera, ni la muerte, póngale atención a esto, ni la muerte física nos va a poder separar de Cristo. Somos de Él. Él nos compró y Él nos preserva. Podemos llorar, podemos quizás deprimirnos en algunos momentos. Sí, todos pasamos por esos momentos del cristianismo como una montaña rusa que llegamos al fondo, pero como la palmera después que pasa el tornado, como tiene raíces profundas, se levanta. ¿Para qué nos levantamos, pastor? Para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fe inquebrantable. Démosle un buen aplauso a nuestro Señor por esa fe que nos ha dado. Es un don de Dios, esa fe que está en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.